Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy 9 de noviembre del 2019 a su programa Extramuros, Economía y Nación, un programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Es un gusto que estén aquí el día de hoy con nosotros. Bienvenidos después de un receso maravilloso el fin de semana pasado, día festivo, que anduvimos por ahí de descanso. Y bueno, pues con todas las pilas puestas para estar de regreso por aquí. Gracias Esteban, gracias muchachos por todo el apoyo. Estamos aquí de nuevo. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar inicio con un tema polémico, interesante, delicado. Tenemos nuevamente, es segunda ocasión, Dorian, ¿verdad? Por tercera ocasión, sí, al licenciado Dorian Méndez. Bueno, sabemos que él es alumno de aquí de IMPO, alumno en doble situación, ¿no? Por el área de maestría en Derecho. Sí, ahorita vamos a platicar nuevamente de tu currículum y bueno, de nuestra licenciatura en Administración y Finanzas. Bueno, el tema del día de hoy se llama el vandalismo estudiantil y sus repercusiones económicas. Vamos a leer nuevamente tu reseña académica porque además hubo unos cambios por ahí. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, la formación académica de Dorian, él cursó estudios de licenciatura en Derecho en la UNAM, cursó estudios de licenciatura en Psicología, siendo egresado del Instituto Mexicano de Psicología, es alumno IMPO, egresado IMPO, diplomado en Psicología Forense por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, está cursando actualmente la maestría en Derecho Familiar en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, y ha tomado diversos cursos en materia laboral y de seguridad social como finiquito, despido y liquidación, seguro social y sueldos y salarios. Dentro de su experiencia profesional se ha desempeñado como gerente de relaciones laborales para el Grupo Seguridad Integral, conformado por diversas empresas dedicadas a la seguridad privada. Fungió como jefe del departamento jurídico en la empresa Omnibus de México, SADCB. Detrás de las cámaras estábamos platicando, pues bueno, ha sido una trayectoria bastante importante ahí. Actualmente se desempeña como director jurídico en el grupo Flecha Roja SADCB. Es miembro activo de las comisiones de seguridad pública y de leyes y reglamentos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, y se ha desempeñado como docente en materias de Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Civil y Mercantil, Legislación Turística en el Instituto Superior de Estudios de Turismo. Bueno, esta es la trayectoria que has tenido, Dorian. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. El tema que Dorian nos va a compartir en este momento, repito, es el vandalismo estudiantil y sus repercusiones económicas, tema fuerte. Y bueno, él me hizo favor de mandar una introducción que en este momento les voy a leer. Dice él que si bien es cierto que la libre expresión de las ideas es un derecho básico para todos los gobernados, también surge la incertidumbre de hasta dónde pueden manifestarse esas ideas. ¿Qué tan válido es que los grupos que se manifiestan cometan toda serie de delitos afectando al ciudadano que por desafortunada se cruza en su camino? El vandalismo que en algunos grupos estudiantiles generan en la actualidad rebasa por mucho las ideas de manifestación y expresión social y tienden cada vez más a dañar intereses colectivos y sociales que a obtener un poco de atención a lo que piden. La economía de un país se ve tremendamente afectada por estas situaciones, pues dicha afectación lo mismo les causa estragos al trabajador que no puede llegar a su centro de trabajo que al empresario que sufre pérdidas millonarias por los movimientos y las acciones sufridas directamente, y la economía nacional ve mermado su desarrollo al crearse un clímax de incertidumbre e inseguridad social, tanto para el turista como para el propio residente en el lugar. Bueno, pues la sociedad ha aprendido a vivir con estas situaciones tan comunes, pero ¿qué tan perjudicial resulta esto para el sistema? ¿Hasta qué manera afecta a la sociedad? ¿No? Bueno, pues Dorian, muchas gracias por estar por tercera vez aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, pues ya dando materia directa al tema, el espacio es tuyo. Me gustaría mucho que platicaras acerca de lo que acabamos de comentar, de la introducción que me hiciste favor de mandarnos, ¿no? Muy bien. Bueno, maestra, pues el vandalismo estudiantil
estamos hablando de un tipo de delincuencia porque estamos realmente en la existencia de varios tipos penales que justifican los estudiantes con la cuestión de defensa de las ideas, el derecho a manifestarse, que últimamente pareciera que es el derecho que todos los ciudadanos dominan, porque se manifiestan los taxistas inconformes, se manifiestan los estudiantes, se manifiestan... Digo, yo respeto el derecho a manifestarse. Claro. Cuando rompe el derecho y la tranquilidad de los demás, es cuando viene esta controversia de qué tan legal es. Hasta dónde la legalidad de tu acto va a generar una ilegalidad en mi tranquilidad o en mi sentir. En este momento acabamos de vivir estos asuntos de los secuestros de autobuses por parte de los estudiantes de la Normal de Tenería. Me voy a enfocar ahorita un poco en este caso, que es el que he vivido de cerca y que me ha dado afectación personal a las empresas que represento, porque me llama la atención y queda la incógnita: ¿por qué el gobierno no actúa? ¿O qué espera el gobierno? Digo, respeto mucho las políticas de los gobiernos, por algo están por elección del pueblo. Pero yo creo que esa política de acusarlos con su abuelita y con su madre y demás no va a llevarnos a mucho, maestra, de verdad. O sea, estos jóvenes no solo se manifiestan, ya también caemos en la destrucción, en la destrucción de bienes, inclusive la agresión a personas. Digo, vuelvo a dejar en claro que el derecho de manifestarse es un derecho básico, un derecho que todos tenemos, pero no hay que rebasarlo. No hay que rebasar ni incurrir en un delito, porque entonces, ¿cuál es la controversia en ese derecho? Claro. Muy bien, Dorian. Por ahí tengo algunas preguntas. Esteban, si me haces favor de que tenía yo como listas para ti. Una sería: ¿por qué consideras que la violencia ha aumentado en la expresión de las ideas y en las manifestaciones públicas? ¿Por qué considero que ha aumentado? Anteriormente, este fenómeno de la manifestación de las ideas por parte de grupos, no vamos a decir solo los grupos estudiantiles porque es una generalidad, todos los grupos se manifiestan, insisto, pero no eran tan violentas, o de hecho no caían en la violencia, quizá caían en la molestia, ¿no? Tomar una caseta y no permitir el paso, o permitir el paso afectando los ingresos de la nación al no realizar el cobro debido, pero no estamos hablando de una violencia como tal que genere un daño físico, un daño material, una agresión, una lesión. Ahora es diferente. Ahora, y lo digo porque me ha tocado verlo, por ejemplo, las manifestaciones de los taxistas. Cierran una avenida principal, eso sí, piden la disculpa a la sociedad. Cierran la avenida principal, alguien que los mire feo y le patean el carro. ¿Y dónde queda eso? Entonces, bueno, ¿por qué creo que ha aumentado la violencia? Simplemente porque la autoridad lo ha permitido. Debemos recordar que la autoridad está para resguardar la seguridad del gobernado. Y si hacemos memoria, en las otras intervenciones que usted ha tenido que invitarme, he hecho mucha referencia en esa situación de que no es el gobernado quien debe de cuidarse o cuidar a la sociedad. Podemos prevenir, es cierto, pero es el Estado quien tiene que garantizar la seguridad del gobernado. Creo que ahora, como nunca, estamos viendo que no hay nada de garantía para la seguridad del ciudadano común. Entonces, creo que esa es la principal causa. El Estado, la autoridad, ha permitido que esas manifestaciones rebasen lo lógicamente establecido. Muy bien, Dorian, gracias. Y bueno, desde el punto de vista psicológico, porque también eres psicólogo, ¿qué es lo que impulsa a estos jóvenes a actuar de manera agresiva para manifestarse y expresarse? Principalmente cuando hay una multitud, se crea esa seguridad de grupo. Se manifiestan, saben que la manifestación está permitida, pero ¿en qué momento esta manifestación se vuelve agresiva?
voy a volver a tocar el punto anterior. Psicológicamente, el estar en grupo nos crea cierta seguridad. No actuamos solos. Es un acto colectivo, por lo tanto, uno se siente respaldado por el otro y por aquel. Pero cuando los grupos comienzan a delinquir, se transmite, independientemente de los principios, independientemente del conocimiento de lo que está bien o lo que pudiéramos decir que está mal, se transmite esta seguridad. Y es donde pues se empieza a rebasar esos valores. Pues vamos a tomar un poco la teoría de la imitación. Se están manifestando así hay que hacerlo. Se refuerza ¿con qué? Con la inactividad de la autoridad. Digo esto de que va a ser una contención pacífica, pues sí, pacífica no discriminatoria, pero no bajó en nada los índices de agresión de las personas que se manifestaron. Ajá. Pero bueno, se maneja mucho, incluso en medios, que vamos a pensar que los jóvenes llevan alguna manifestación, alguna inquietud y se unen otro tipo de jóvenes como grupos de choque, ¿no? También se da, o sea, es cierto que la infiltración se ha visto desde hace mucho tiempo y se ha manifestado, se ha escrito mucho al respecto, el caso Halcones, el caso Tlatelolco, los casos más notorios en México. Se ha hablado de grupos infiltrados, de grupos de choque, de grupos de control, de grupos que piensan romper la estabilidad política, la estabilidad social. Es cierto, o sea, porque es cierto que existen y se da, lo sabemos. Pero vamos al origen como tal. Yo pienso que sí hay existencia de estos grupos, pero también pienso que dentro de los mismos organizadores ya se trae esa idea de que el daño me dará más resultado. Y esa es la idea, El motivacional psicológico principal para estos grupos, como se lo digo, es en parte la imitación y en parte la seguridad de la colectividad. Reforzado, insisto, con la inactividad de la autoridad. Sí, como lo que sucedió apenas con las chicas que hablaron sobre las mujeres sí, las desaparecidas. Sí, no, las que pintaron estaciones del Metrobús y todo esto, ¿no? Sí, exactamente. ¿Hasta dónde llegamos? Y no es justificado el acto. Que no entendamos mal lo que es la manifestación o la libre expresión de las ideas con ya la comisión del delito del vandalismo. Sí, porque los chicos que van de manera sana a pedir intereses, cosas a favor de los estudiantes, pues está padre, o sea, es interesante, pero ya que se transforme en violencia en este tipo de situaciones, ese es el problema. Es interesante, como dice usted, y es un derecho que no podemos ni debemos reprimir. Tenemos que escuchar a toda la sociedad. Todos debemos escucharnos porque es nuestro derecho manifestarnos. Pero cuando la línea de la manifestación como tal se rebasa y ya caemos en la violación de un derecho del tercero, ahí es donde ya estamos mal. Claro. Muy bien, Dorian. Y bueno, ya redondeando esto, ¿cómo será la afectación económica en el sistema? ¿Qué magnitud puede alcanzar? Bueno, esta pregunta pues es prácticamente el tema de de esta sesión. Central, claro. ¿Cómo afecta en la economía principalmente? Afecta de varias maneras, maestra. Vamos a ejemplificar. Vamos a tomar el caso de los taxistas, por ejemplo. Por decir algo, no es nada en particular, es lo que se me ocurre ahorita, como vamos a poner otros ejemplos. Los taxistas cierran las avenidas principales, no permiten el paso. Principalmente se están quejando, recuerdo, por las aplicaciones. Sí. Bueno, ¿cuántos taxistas se juntaron en esa última mega manifestación que hubo? Afectan, bueno, se quejan de las aplicaciones. ¿Cuánta gente se quedó en ese día sin tener servicio de ellos mismos, de los taxis? Sí, claro. O sea, la gente tiene que buscar soluciones. Y los pocos que trabajaron, se dio el caso de que dejaron ir los precios a tarifas excesivas. Pues obviamente lo que sabemos que siempre pasa, cuando hay carencia, pues aumenta el valor del servicio. ¿Por qué? La falta de la demanda. Claro.
lo que usted nos enseñó. Y realmente se ve, es una realidad. Entonces, ahí tenemos una afectación en la economía, vamos a pensar local, aunque es general, pero vamos a pensar local. El caso de los estudiantes que secuestran autobuses. ¿Qué pasa con los estudiantes que secuestran autobuses? ¿Cuántos autobuses secuestraron el mes pasado? A una sola empresa, 92. Muchísimos. A una sola empresa. Y esos 92 autobuses dejan de dar servicio. Y la gente pregunta, ¿pero por qué no hay corridas? ¿Con qué autobuses? Qué grave. Dorian, ¿no me permite si retomamos el tema enseguida? Vamos a unos mensajes, no sin antes quiero con mucho gusto invitarlos. Tenemos el primer encuentro de las licenciaturas en Administración y Finanzas e Informática Administrativa 2019 y tiene por título Finanzas y Técnicas Computacionales para afrontar los desafíos económicos del nuevo siglo. Esta es el día 23 de noviembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Auditorio IMPO, Montevideo 517. La inversión tiene un costo de 300 pesos que incluye constancia de participación, morral, blog y pluma. Los esperamos, de hecho ya vi bastantes chicos estaban en caja ahorita pagando la inscripción. Tenemos cupo límite, entonces por ahí los esperamos, va a estar muy interesante. Esto es Extramuros Economía y Nación, no se vayan, regresamos en un momento, esperamos por ahí sus preguntas y comentarios. Hola, gracias por estar aquí con nosotros, ya estamos de regreso. Tenemos por ahí preguntas, pero ¿te parece si cerramos la pregunta que quedó inconclusa antes de irnos a mensajes? Sí, claro, maestra. Y regresamos con lo que están mandando por ahí los compañeros. Retomamos, estábamos con la afectación económica. Bueno, estábamos con secuestro de los autobuses. De los autobuses, sí. Las empresas transportistas pagan impuestos. Claro. Esos impuestos sirven para programas sociales. Dentro de esos mismos programas sociales están los beneficios de becas, de apoyo a las escuelas, a las normales. Entonces, ahí mismo se hacen el harakiri, porque al afectar se deja de crear, no se produce, ya no hay cómo motivar estos planes y programas sociales. Entonces, económicamente hablando, estamos hablando de un ingreso considerable para la federación, que obviamente deja de ser una percepción y es una falta, una ausencia de economía, bueno, de ingreso, y se afecta a la economía directamente. Claro. No es tan sencillo como decir, puedo tener tanto, pero tengo tan solo esto porque me está afectando esto. Sí, por supuesto. Muy bien, Dorian, muchas gracias. Bueno, por ahí si me haces favor, dice Fernando Daniel Sánchez, un saludo y un gran abrazo, doctora. Hola, muchas gracias, va de regreso ese abrazo. Sulsa, buenos días, maestra, hola, un abrazo. Miss Van Soto, ¿cómo podemos combatir esta situación? Justo es de las preguntas que yo te iba a hacer como al cierre, ¿eh? ¿Quiere que la dejemos al cierre? Van, si quieres, me permites y la dejamos al cierre, ¿te parece? Porque también yo la tenía, mira, nos pusimos de acuerdo. Ok, Blanchis Montes de Oca, ¿por qué se dan este tipo de situaciones y cómo prevenirlas? Más o menos es lo mismo, si quieres puedes contestar como la mitad y la prevención, no solución, porque una cosa es la prevención sí, y otra es la solución. ¿Por qué se dan? Bueno, ya lo dijimos, es el libre derecho a expresarse y manifestarse, pero aquí está mal interpretado por ciertos grupos que se manifiestan y caen en el aspecto vandálico, afectando intereses ajenos. ¿Cómo prevenirlos? Lamentablemente no podemos prevenirlos. Bueno, podría yo decir que la prevención de todo es una excelente educación. Sí, sin embargo, maestra, pues en el entorno social que tenemos y como un problema ya presente, preexistente y a futuro, porque esto va a seguir, pues prevenirlo, creo que podríamos exigirle a la autoridad la contención de esta violencia. Se me ocurre. Sí, como estrategias de prevención y bueno, la educación, que es lo básico, ¿no? Eso sí es básico. Muy bien, gracias. Hugo Suárez, ¿concuerdan que los derechos humanos han afectado más a la juventud, donde tienen más derechos los delincuentes que los agredidos, y esto a su vez repercute en la mentalidad de los jóvenes? En parte lo que comentábamos,
la cuestión de la imitación y la seguridad que da la colectividad. Aunque bueno, hablar del tema de derechos humanos no es hablar de cualquier tema. El derecho humano como tal es un tema muy importante. Efectivamente, se tiene mucho la idea, porque lo vivimos, de que el derecho humano protege más al delincuente que al ciudadano común. De hecho, si a mí me lo preguntara, yo también lo diría, que lo veo así. Ya si hacemos un análisis dogmático respecto de los derechos humanos y la forma en que se aplican, entraríamos en otras situaciones o tecnicismos jurídicos para entender el problema. Pero no se trata de ser aquí un estudio de eso, simplemente si es la percepción que tiene la sociedad, es cierto, pero vuelvo a reiterarlo. Los criterios que aplican algunos juzgadores, la no intervención de las autoridades, lo fácil que es cometer un delito y que si no hay flagrancia ni siquiera me detienen, pues ha generado estas situaciones. Muy bien, gracias. Dice Cristian Campos, ¿qué tan cierto es que el gobierno crea grupos de choque para alborotar las marchas? Yo no voy a decir que es cierto que sea el gobierno, no voy a asegurar algo que no me conste, pero como dijimos, de que existen los grupos de choque, existen los grupos de choque. Estoy hablando ahorita del presente. Se hablaba de los grupos de choque, insisto, en la década de los 70, a finales de los 70, a finales de los 60, todos esos movimientos. Siempre se ha hablado y se sabe de la existencia de los grupos de choque. No forzosamente pueden venir del gobierno. A veces también ciertos grupos crean grupos para defender sus propios intereses. Claro. Que era justo lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Porque van con ciertas necesidades o peticiones, se infiltran y bueno, ahí está el problema, ¿no? Así es. Ok, Alma Mendiola Fernández, entonces se tendría que contener usando la violencia. No usando la violencia, más bien aplicando la ley. Aplicando la ley. Interesante. Sí, ¿podrías comentarle cuál es la diferencia entre una y otra? Claro que sí. Aplicar la ley, para poder aplicar la ley, debe haber una violación al respeto de la misma, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, de entrada, al momento en que los grupos manifestantes están empezando a saquear tiendas, a saquear camiones de refrescos, de productos, en ese momento llevar a cabo la detención, tenemos la flagrancia, llevar a cabo la detención con la fuerza pública, que no es lo mismo que la violencia. La violencia pues, es un acto que genera una afectación a mis intereses, a mi integridad física, emocional y mental. Generalmente no justificado. El uso de la fuerza pública tiene una justificación y es que se debe de proteger el bien común y el bien social con los recursos que la autoridad tenga. La fuerza pública es una de las facultades. Muy bien, gracias, pues por ahí ya está Alma la diferencia en esto, ¿no? Ok, Nayeli Contreras, ¿castiga la ley a los manifestantes? La ley sí, castiga la ley. Vamos a reiterar, la libre expresión de las ideas es un derecho básico, todos tenemos derecho a manifestarnos. Y eso no se castiga, ¿no? Eso es un derecho básico. Pero cuando ya cometemos un robo, me estoy manifestando, pero a la gente que va pasando yo le empiezo a quitarles las pertenencias, hasta quitarles la ropa, no sé, eso ya es la comisión de un delito. La ley castiga el delito. La ley tiene un castigo establecido para cada tipo de delito. Cuando los manifestantes incurren en estos vandalismos, pasan a ser de manifestantes a delincuentes. Y ahí es cuando la ley castiga. Sí, cambiando. Gracias. Elsa, correo. Elsa. Hola, maestra Elsa. Saludos a ambos. Interesante tema a analizar. Muchas gracias, Elsa. Raquel Villaseñor. Hola, Raquel. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Por qué las autoridades permiten que los jóvenes hagan daño a ciertas instituciones al momento de su manifestación? Muchas gracias. Pues es la misma pregunta que me hago yo, maestra. Bueno, los argumentos que el gobierno da, volvemos a lo mismo, no uso de violencia, es el principal argumento del gobierno local y federal, que ambos gobiernos lo aplican. Sin embargo, no me queda claro el por qué la pasividad, no lo sé, quisiera tener la respuesta, necesitaría estar en la mentalidad de los gobernantes para saberlo. Sí, exacto.
Quiero comentarte que Raquel siempre se conecta con nosotros, siempre es muy interesante sus preguntas. Gracias, Raquel, un gran abrazo. Bueno, Zulsa Seca, ella también, y siempre me cuesta mucho leer su nombre. Saludos hermosa, muchos saludos. Bueno, pues si quieres, mientras nos mandan algunas otras preguntas, ahorita las deben de estar revisando, podemos seguir tocando este tema de la parte económica, viéndolo desde el punto de vista de empresa. Platicábamos hace un ratito fuera de la cámara que, bueno, las empresas, como bien lo dices, parte de los impuestos impacta directamente al crecimiento económico del país y para tomar, pues, el recurso ahí para temas sociales, incluso infraestructura, etcétera, ¿no? Pero también afecta al ingreso de los trabajadores, ¿no? Por supuesto. Mire, maestra, en la cuestión de las decisiones gubernamentales, yo soy muy respetuoso de los gobiernos, pero creo que donde ya afecta el interés de cualquier ciudadano, tenemos ese derecho a opinar y decir. Cuando pasó este asunto último de los estudiantes que tomaron en Tenería los autobuses de diversas empresas, el señor presidente dijo, esto ya se acabó, ya se arregló. Una periodista, recuerdo que le volvió a preguntar, pero ¿y las empresas? Y él tajante dijo, esto ya se arregló, ya se arregló. Ajá. ¿Y las pérdidas de las empresas? Él las va a arreglar. El gobierno federal va a responder. Porque estamos hablando de que son pérdidas muy grandes. Pero ¿tienen seguro? O sea, ¿el seguro no cubre esto? Con todo y eso, el seguro tiene que llevar a cabo un proceso y también repercute en dicha empresa. Es decir, al momento en que el gobierno está permitiendo la existencia de este vandalismo, se rompe el equilibrio. No podemos decir, ya se arregló. No se arregló, o sea, el gobierno llevó un arreglo con ellos a través de sus manifestaciones violentas. Vaya, eso no arregla nada. ¿Qué enseñanza puede dejar? Pues vamos a tomar ese camino para obtener lo que buscamos. Bueno, y también es complicado diferenciar entre lo que es realmente las necesidades por lo cual se manifiestan y el vandalismo, ¿no? Exactamente. Es muy complicado. Sí. Ahora, digo, yo admiro mucho a las juventudes estudiosas, de verdad, pero usted lo sabe. Sí. Porque no hay nada como darle educación a los jóvenes para poder crecer como país. Pero cuando ya esto pierde la dimensión de manifestación de estudiantes y ya se convierte en acto vandálico, no sé uno más que decepcionarse. ¿Hacia dónde vamos? Yo me pregunto, estas personas, el caso en particular de las normales, son las personas que el día de mañana van estando dándole clases a los niños. Sí, es un tema profundo, porque bueno, lo estamos enfocando en la parte económica y de las pérdidas, pero ya enfocándolo directamente, por ejemplo, a las normales, sí habría como que profundizar el por qué no, o qué hay de fondo, o qué hay detrás de. Tú como psicólogo, pues sí, es interesante. Yo creo que sería un tema para tratar qué hay más allá, o qué están buscando, o por qué actúan así, o está la mezcla entre unos y otros. O qué nos ha enseñado la historia. Exacto, ¿no? Exacto. Muy bien, gracias. Cristian Campos, ¿cuáles las represalias legales? ¿Cuáles serían, no? ¿Cuáles son las represalias legales para los manifestantes agresivos? Bueno, esta pregunta podríamos decir, ¿cuáles deben ser las represalias legales para los manifestantes agresivos? Yo te diría, pues el castigo que contempla la ley, volvemos a lo mismo. La comisión de un delito está regulada y se debe castigar conforme a las leyes penales. Esa sería si la pregunta fuera, ¿cuáles deben ser? Y permitir la autoridad que salga de control. Eso es lo que hace que la búsqueda de estos manifestantes se torne en cuestión violenta. Sí, interesante situación. Por ello tenía algunas preguntas más que quiero hacerte, sin embargo, vamos nuevamente a unos breves comerciales y regresamos en un momento. Esto es Extramuros, no se vayan, manden por ahí sus comentarios.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Extramuros. Gracias por permanecer con nosotros. Por ahí manden sus comentarios. Por ahí tengo 2, 3 preguntas más que quería yo hacerle al licenciado. Mientras, si por ahí hay nuevas de los chicos o de nuestra audiencia, si me permites los que tengo yo listos para él. Ahí está. Bueno, nos vamos con Sulsa. Me parece un tema muy interesante. Mi pregunta es, ¿cuál es la instancia a la que podemos dirigirnos si estamos afectados por este tipo de manifestaciones? Bueno, vamos a pensar el tipo de afectación. Tal vez estás estacionada en una caseta que se encuentra tomada y pues ya te quedaste ahí parada en lo que la liberan. Pues no, en ese momento no se puede recurrir a ninguna instancia. Pero cuando hay la comisión de un acto delictivo, hay que denunciar en el Ministerio Público. Hasta me siento en el último programa, recuerda. Sí, es que es lo mismo aquí, estamos en presencia de una situación delictiva y hay que denunciarlo. Digo, no podemos exigirle a la autoridad el cumplimiento si también nosotros no denunciamos. Claro, aquí en este tema que estamos tocando hoy, no debe la autoridad caer en la comisión del delito para actuar. Aquí sí opera la prevención por parte de la autoridad. Ese es un punto. Contener la manifestación y que no se haga de control. Al contener no quiero decir reprimir, porque no es lo mismo. No es lo mismo reprimirla que contenerla. Reprimirla, pues vamos a afectar sus intereses y su objetivo, pero vamos a contenerla. Es decir, que la manifestación se lleve de una manera pacífica, organizada y sin afectar el interés. ¿Estar como vigilando? Sí, que todo se dé como debe de ser. Si bien es cierto, se van a cerrar vialidades, no sé, pero no va a pasar a una afectación mayor, lesiones, daños en los bienes, no sé, robo. Ok. Bueno, mira, yo quería preguntarte, mientras por ahí están recopilando las demás preguntas de la audiencia, ¿tú qué aconsejarías para que la sociedad en general y los afectados por estos movimientos contribuyan a la disminución de los actos violentos, destructivos, delictivos que se presentan? Ok. Partimos de lo que comentamos hace rato, de la cuestión de la educación más. ¿Verdad que sí? De ahí parte todo, de la educación. Ahora bien, vamos a una realidad social como la que ahorita tenemos y vivimos. Para evitar este tipo de situaciones, pues concientizar también a nuestra juventud manifestante. Vuelvo a decir, los estudiantes tienen todo el derecho de manifestarse, toda la gente. Pero concientizarlos de que esa manifestación no debe ir más allá de la afectación ajena. Creo que con eso evitamos hasta que la autoridad actúe, y si no va a actuar, que le estemos reclamando. Sí, de hecho hay manifestaciones ejemplares, donde han ido intelectuales, científicos, madres, padres de familia en total paz, muy bonito. Así es, y es una manifestación. Gracias. Alma Mendiola Fernández, ¿cuál sería la solución para contener una manifestación violenta? Bueno, la actuación de la autoridad. Volvemos a lo mismo, el uso de la fuerza pública. Cuando una manifestación se torna violenta, esto en la cuestión de las ciencias políticas se le conoce como el desorden social, ¿no? Son problemas de desorden social. Cuando la manifestación se torna violenta y ya se crea un caos social, es cuando la autoridad debe tomar esa actitud de represión ahora, ¿sí? Porque ya se está tornando violenta. Contener ya se rebasó, ahora va a ser una represión. Okay. Evitar que se dañe a la colectividad y sus intereses. Eso es interesante. Sí. Ok. Lisbeth González. Buena tarde. A mi parecer, hablar de vandalismo engloba muchos temas, desde el desempleo, drogadicción, alcoholismo, narcotráfico, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a diferenciar el vandalismo. Los actos vandálicos obviamente son comisiones de delitos. Pero aquí estamos hablando del vandalismo como una situación de afectación a un tercero,
Aquí la compañera nos habla del desempleo, drogadicción, alcoholismo. En algún programa tocamos eso como origen de la delincuencia, ¿recuerdan esto? Como la delincuencia tiene mucho que ver el desempleo, tiene mucho que ver la drogadicción, tiene que ver mucho el alcoholismo. Aquí el vandalismo del que estamos hablando en esta sesión es el que llevan a cabo los estudiantes, los grupos estudiantiles, porque es el tema principal del programa, en afectación al núcleo social. ¿Sí? Los actos vandálicos de destrucción, de robo, son delitos, pero que se generan aquí no porque sean desempleados, porque sean drogados, no, que se llevan a cabo con la justificación de la libre expresión de las ideas. Esa es la diferencia. No estamos viendo el vandalismo, o bueno, lo que Lisbeth nos comenta, efectivamente son causas de delincuencia, generan delincuencia, pueden generarlo, pero aquí el vandalismo lo estamos tratando como esos actos dañinos a la sociedad que se generan con el pretexto de la libre expresión. Yo creo que es la clave perfecta, el pretexto, ¿no? La palabra sí, perfecta. exactamente. Muy bien, gracias Axel Urrutia. Axel estuvo con nosotros aquí en radio, en la cabina. Saludos, Axel. Dice, la manifestación es parte de un derecho cuanto estos... ¿Me lo mueves un poquito, por favor, Esteban? Sí, me lo mueves un poquito, por favor. Gracias. Dice Axel Urrutia. La manifestación es parte de un derecho cuando en esto se mezclan los llamados grupos de choque, donde terminan sus derechos de manifestarse y donde quedan los derechos de los demás ciudadanos. Ese lo puso como comentario. Sí, yo supongo que es como comentario. ¿Quieres comentar algo? Bueno, volvemos a lo que ya mencionamos con anterioridad. Dice, ¿dónde terminan los derechos de manifestarse y dónde quedan los derechos de los demás ciudadanos? Cuando hay grupos de choque o no los haya, el derecho de manifestarse termina en el momento en que ya están violando la paz o el derecho de un tercero. En ese momento se debe detener. Digo, no el derecho a manifestarse como tal, pero en ese momento ya debe la autoridad de actuar y evitar esa justificación. Bueno, muy bien, Axel. Bueno, tenemos a Norma Serrano. Excelente tema por todo lo que estamos viviendo. Saludos. Saludos, Norma. Gracias. Epi Cárdenas. Hola, buena tarde. En caso de que sea menor de edad un estudiante, ¿la ley se aplicaría de igual forma o derecho humano intervendría? Mira qué buena pregunta. Bueno, cuando una persona es menor de edad, obviamente estamos hablando de una inimputabilidad, no aplicación de una pena o un delito, o un tratamiento diferente. Pero dice, ¿se aplica de un estudiante la ley se aplicaría de igual forma o derechos humanos intervendría? No, la ley se aplica como debe de aplicarse. La ley contempla de qué forma menores, infractores y delincuentes. Hace esa distinción. La ley que aplica o la sanción que aplica a un menor infractor es muy diferente a la que aplica ya a un delincuente como tal, a un responsable. Entonces, yo creo que aquí no entra derechos humanos como tal en la respuesta técnica. Diríamos, la ley aplica para menores o para delincuentes, según sea el caso. Menores infractores o delincuentes, según sea el caso. Claro, derechos humanos tiene intervención en todo y puede conocer del tema efectivamente cuando haya una violación a los derechos básicos del gobernado, sea un menor de edad, sea una persona mayor. Pero yo creo que aquí va más allá que derechos humanos, es la aplicación idónea de la ley. La instancia también, ¿no? También. Ok. Ayerim Soto. Hola, Ayerim, qué gusto verte por aquí. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿quién responde a todos los negocios que se ven afectados por las manifestaciones violentas que se han visto últimamente? Que es justo también lo de los autobuses. ¿Quién responde, no? ¿Quién responde? Yo estaba comentando hace poco con un grupo de abogados, amigos míos también, y salió una pregunta interesante. ¿Podemos demandar al gobierno federal por esto? Yo creo que sí. Una demanda por la vía civil. Digo, es un tema nuestro público jurídico, abogados que nos están viendo, es un buen tema para ser razonado y estudiar. ¿Podemos demandar al gobierno federal o local, el que corresponda, por la vía civil? Yo creo que sí,
porque ¿cuál es su función? Resguardar el bien y la seguridad del gobernante. Claro. Esa la dejamos de tarea. Okay, ya es un tema muy de interesante. Muy bien, gracias. Liz Hernández, ¿qué tanto afecta a la economía las manifestaciones violentas y qué tanto tiene que ver el gobierno en las alborotaciones? Esta pregunta ya la contestamos, las dos, porque son dos preguntas en una. ¿Qué tanto afecta a la economía? Las manifestaciones violentas, ya lo dijimos, deja de tener ingresos el gobierno local o federal, deja de haber productividad, claro, hay incertidumbre social. ¿Y qué tanto el gobierno los crea? Bueno, ya dijimos, hay grupos de choque que no solamente del gobierno, pueden venir de otra parte, pero la existencia de los grupos de choque la sabemos. Muy bien. Alejandro Navarro, ¿hasta cuándo el gobierno federal va a tomar acciones para resolver este problema? Esa pregunta también me la hago yo. Ok. Fer González Galván, ¿cuáles serían los problemas principales para que los jóvenes actúen de tal forma y cómo influye el trato en la familia para que los orille a hacer este tipo de cosas? Fernanda González Galván, Generación 11, Administración y Finanzas. Gracias, Fer. Es muy interesante esta pregunta, ¿eh? Sí. Y habla de la familia, justamente, de lo que decíamos, los valores, la educación, pero aquí es muy interesante esa cuestión nuestra de la seguridad que da la colectividad. El que el grupo se guíe hacia un destino, un camino, todos lo van a seguir. Los jóvenes son muy tendientes a eso. Okay, hay que educar. Hay que educar, y claro, hay que tratar bien el problema. Muy bien. Tenemos por ahí más preguntas. Esteban. Ajá, ¿Sabe sí. qué? Le quiero hacer un comentario ahorita. Sí, adelante. Dije hay que educar, pero también hay que concientizar, que no es lo mismo. Hay que educar, exacto, y hay que concientizar. Sí, claro. Sí, bueno, mira, ya casi estamos cerrando y sí me gustaría que ahora sí concluir, bueno, aquí todo lo planteado, pero ahora sí, dos preguntas es la misma que yo te quería expresar. Soluciones. Soluciones principalmente que el gobierno haga su trabajo, que no permita que se salga de control una manifestación y que haya afectación a terceros, ¿sí? Porque al querer mantener la paz mediante el uso de la no fuerza pública, o más bien el no uso de la fuerza pública, está bien, pero ¿cuál es la paz que se mantiene? Si ya fueron y le rompieron los vidrios de su casa, saquearon su negocio, secuestraron su autobús. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la no violencia? ¿Dónde está el beneficio de ese uso? Del no uso de la fuerza pública. Entonces, yo siento que esa es la principal solución. Hablamos mucho de la educación, de la concientización, sí, también, claro, pero la responsabilidad de resguardar al ciudadano, al empresario, al trabajador, a la gente que sale a iniciar sus labores cada día y no espera verse afectada por este tipo de vandalismos, es del gobierno. No podemos quitarle esa responsabilidad y tiene que hacer su trabajo. Sí, claro. Aquí estamos viéndolo, enfocándolo, bueno, lo que comentas tú desde la parte de la superestructura, ¿no? Que es el gobierno. Como ciudadano es la denuncia, que hablas tú, una denuncia. Y bueno, la educación considero yo que es la parte fundamental. Yo creo que tanto tiene trabajo la superestructura como nosotros como base, ¿no? Sí, también. Y exigir que se cumpla la ley. Exigir que se cumpla la ley, y como platicábamos en la vez pasada, es conocer las leyes, ¿no? Y que tenemos por ahí acceso a toda la información, solo es localizarla. Exactamente. ¿No? Conocer cuál es mi afectación, por ejemplo, en este caso que estamos tratando. ¿Cuál es mi afectación? ¿Se cuadra un delito? Ante quien lo denuncia. Con eso. Y bueno, en el programa pasado viste mucha información acerca de ello, cómo acudir, a dónde acudir. Por ahí incluso hay alguna información en el muro todavía de aquellos dos programas, ¿no? Tenemos algunas más por ahí, Esteban, antes de cerrar el programa. Ok, Sulsa, mi opinión, creo que debemos de hacer conciencia tanto en nuestros jóvenes como en nosotros mismos, y si podemos actuar de manera legal, hacerlo. La educación se da
en casa y el conocimiento en la escuela. Fíjate, Así es. e incluso lo pone en mayúsculas, es lo que yo he insistido de manera constante contigo, porque, ok, la obligación de la superestructura que es gobierno, pero nosotros desde abajo, ¿qué estamos haciendo? Y la verdad es que la educación en casa y la escuela a nivel académico también te da mucha fortaleza. Por supuesto. Y bueno, cerramos con Alma Mendiola Fernández. ¿Cuál sería para concretar las soluciones adecuadas y cuál sería el buen trabajo del gobierno? Que es justo lo que acabas de mencionar hace un momento, ¿no? Sí, que el gobierno haga su trabajo, que cuide la seguridad social, la seguridad de la gente. Que permita la libre manifestación, no debe reprimirlas. Definitivamente los jóvenes tienen todo el derecho a manifestarse. Aplaudo eso, pero de manera correcta. Claro. No que la manifestación, insisto, rebase la línea del delito. Que el manifestante deje de ser manifestante y se convierta en vándalo, en delincuente. Muy bien, Dorian. Mira, se nos fue el tiempo. La verdad es que fue un tema polémico, interesante. Seguramente van a estar mandando por ahí más preguntas, igual que las veces pasadas. Te pido que las estés contestando en el muro, ¿no? Porque, bueno, una hora no es nada para un tema tan interesante como este. Te agradezco mucho, de verdad. Quiero decirles que, bueno, no es fácil hablar de estos temas, sin embargo él dijo, yo voy, yo quiero, y bueno, es algo que te reconozco y que te agradezco mucho. Excelente alumno, felicidades. Está platicando que está por terminar su maestría en Derecho en enero. Ya estaríamos yendo a la graduación. Por supuesto. Sale. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, antes de irnos, quiero nuevamente decirles que los esperamos en el primer encuentro de licenciaturas en Administración y Finanzas, Informática Administrativa 2019. Ya lo había comentado, va a tener por título Finanzas y Técnicas Computacionales para afrontar los desafíos económicos del nuevo siglo. Sábado 23 de noviembre de 9 a 17 horas, Auditorio Info Montevideo 517, inversión 300 pesos. De verdad no se lo pierdan, por ahí los esperamos. Dorian, de verdad muchas gracias, nuevamente es un honor tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues esto fue Extramuros, Economía y Nación. Nos vemos próximo sábado 1:30 en punto, y bueno, pues tenemos tema interesante la próxima sesión. Esto fue Extramuros, repito, que tengan una excelente tarde y un grandioso fin de semana.